Bueno, quiero saludarles a todos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué horario están viendo este video de las cartas de Lina, a una respuesta que estoy dando a una persona que me escribió, pero no solamente esa persona me ha escrito pidiendo esta respuesta, sino que me he topado con muchas personas que tienen este tipo de dudas y quisieran tener claridad bíblica con respecto a esto. Recordemos que las cartas de Lina viene bibliocéntrica, es decir, apoyándonos en lo que es la palabra de Dios, desde la primera letra de Génesis hasta la última letra de Génesis. En la Biblia de Sana Doctrina es inspirada por Dios, es real, es verdadera. Y pues con todo respeto, pues no entiendo cómo hay doctrinas, digámoslo así, que ven escritas en la Biblia determinados versículos y los quitan y les hacen ver a las personas que no son reales o que fueron inventadas, digámoslo así, opuestas, más bien anexas por otras doctrinas. Quiero también agradecer a Dios, le pido que me ayude a dar esta respuesta de manera tal que sea coherente, que las personas puedan comprenderla. Y ante todo, Señor, te pido que me ayudes a no criticar ni señalar, sino a que puedas abrir entendimientos y puedas traer libertad a aquellos que no han podido comprender esta palabra y que es necesaria, porque si no la entienden y la comprenden, esto mismo se puede ver como un tropiezo para su propio avance espiritual. Gracias también a todos los que me escriben en las cartas a través de las cartasdelina@gmail.com. Seguimos creciendo, gracias Dios, ya estoy llegando casi a los 100 en YouTube sin pagar un peso, porque pues como digo, se suscriben los que el Señor vaya tocando en el corazón. En Facebook ya vamos sobre los 480 y en Instagram ahí vamos creciendo también, ya vamos sobre los 180 también. Y recuerda que también está escrita en las cartas de Lina interactivo.blogspot.com. Gracias también a los que me siguen en las pildoritas diarias en las cartas de Lina. Como les decía, hay personas que me han hecho esta misma pregunta varias veces, no solo la persona que me escribió en la carta, sino aquellos que de pronto han ido a estos lugares, a estas iglesias, digámoslo así, que infortunadamente no tienen una sana doctrina, y me han hecho esta misma pregunta: si existe realmente la Trinidad. Si hablamos de palabra Trinidad como tal Trinidad, pues esta palabra no está. Pero eso no quiere decir que no exista la Trinidad. Y hay lugares que hablan solamente de Jesús, que son llamados solo Jesús solos, y también el unitarismo. Hay personas que solamente creen en Dios, no en Jesús ni en el Espíritu Santo, como los testigos de Jehová. Los judíos, por ejemplo, no creen en el Dios Trino, no creen en la Trinidad. Y hay otros que es como si borraran, no sé cómo lo harán, de la Biblia determinados versículos que son tan necesarios para poder comprender. Porque no solamente nos tenemos que quedar en un versículo, en un solo texto, sino también ver el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar. Para mí, Lina María Pérez Guzmán, sí existe la Trinidad. Para mí, como les decía, desde la primera frase de Génesis hasta la última frase de Apocalipsis, es completamente real, ni se le quita ni se le pone. La palabra de Dios es como es, y para mí es inspirada completica por Dios. Quiero, antes de entrar a hablar de la Trinidad, hablar del Espíritu Santo primero, porque es importante también saber quién es el Espíritu Santo. Y les reitero, no es mi intención ni señalar ni juzgar, sino que a través de la palabra juntos podamos ver la verdad
Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La Reina Valera, la traducción viviente, hay muchas Biblias y la gente dice, Lina, pero es que hay tantas Biblias, entonces para uno saber cuál es. No, es que la Biblia es similar, solo que la traducen para que las personas la entiendan de manera más clara de acuerdo al lenguaje. La Reina Valera es la Biblia que de por sí casi todos los predicadores más usan y no está adulterada. La Dios habla hoy sí tiene 10 libros deuterocanónicos, de los cuales esos 10 libros son inspirados por hombres, mas no por Dios, para que lo tengan muy en claro. Es importante tener esto en claro. El libro de la revelación, como lo llaman los testigos de Jehová, pues les quitan algunas cosas a lo que para nosotros es Apocalipsis. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Según la misma Biblia, en la versión Reina Valera, a mí me gusta mucho usar la Reina Valera, es el Consolador, como dice Jesús, cuando dice, a quien mi Padre enviará en mi nombre. Es el Consolador a quien mi Padre enviará en mi nombre. Allí está hablando Jesús y les enseñará todas las cosas que yo, o sea Jesús, les he dicho. Eso está en Juan 14:26. Y para que a ti te hable a alguien, para que a ti te enseñe, tiene que ser una persona. Una energía, una fuerza, una ilusión no puede ser una persona. No puede hacer eso. Una persona sí puede enseñar, sí puede hablar. Y aquí nos está mostrando el mismo Jesús en este versículo, y lo vemos con claridad, las tres personas a nivel individual como personas. Cuando yo me vaya, dice Jesús, rogaré al Padre, segunda persona, que le envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí están los tres, la Trinidad. Dios revelado en tres personas. Nosotros no creemos en un Dios de tres cabezas como me han dicho por ahí, con todo respeto. No, Lina, es que ustedes creen en un Dios con tres cabezas. No, creemos en un Dios revelado en tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el mismo Jesús aquí los está desglosando uno por uno. Así que podemos decir que el Espíritu Santo, el Consolador, es la tercera persona de la Trinidad. Pero miremos a fondo en lo que los unitarios o Jesús solos dicen, y es por eso que hacen confundir a las personas, ayudando o apoyándonos en la palabra de Dios. Vamos a salir de esa duda más bien. Y también a los que dicen que la salvación solamente es por el Padre, por Jehová. Es importante también ver algo de historia que es necesaria para poder comprender. Voy a hablar a nivel histórico, también voy a hablar a nivel del Antiguo Testamento y a nivel del Nuevo Testamento. Antes de arrancar con el Antiguo Testamento, quiero empezar con un saludo muy especial del apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 13, versículos 13 y 14, donde dice, todos los santos os saludan. 14, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vemos el saludo del apóstol Pablo a los Corintios con la bendición de las tres personas de manera individual. La gracia de Jesús esté sobre nosotros, el amor de Dios esté sobre nosotros y podamos tener esa comunión constante con el Espíritu Santo. Y aquí está Pablo en el saludo mostrándonos las tres personas diferentes dentro de una misma divinidad que es Dios. Y el mismo apóstol dice, gran misterio es este, como el del esposo y la esposa. Yo soy Lina María Pérez, me casé con Miguel Ángel Beltrán, somos dos personas, pero ante Dios somos una sola carne y Dios nos ve como uno solo, en este caso Miguel Ángel, mi esposo. Mi matrimonio es visto por Dios a través de Miguel Ángel, uno solo, porque soy una sola persona con él. Dios nos unió como uno solo.
Y el mismo apóstol dice que esto es un misterio, que esto es una revelación que por fe es que se tiene que creer, que por fe, como decimos que Dios existe, porque para muchos no existe Dios, para nosotros sí. ¿Por qué? Por fe. Yo creo en Dios porque tengo fe en Dios. Y por eso el apóstol dice, gran misterio es este. Y lo que Pablo quiere mostrar en ese saludo que les di de 2 Corintios 13, del 13 al 14, es precisamente mostrarnos la Trinidad, el Dios verdadero. La Trinidad es una doctrina muy extensa. Si quisiéramos hablar de Trinidad, aquí nos quedamos, mejor dicho. Pero la vamos a tratar de explicarla lo más sencillo posible para que les quede bien claro. Y para eso necesitamos activar una palabra que tiene 2 letricas y es fe. Como les decía yo, para entender, porque hay personas que se les dificulta entender. Como les decía, es como los que no creen en Dios y los que sí creemos en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Por fe. Porque por fe, ¿cierto? En Hebreos 11:6, el lenguaje de Dios es muy claro en Hebreos 11:6 y es por la fe, ¿sí? ¿Por qué estas sectas no reconocen versículos tan claros y sencillos como el saludo de Pablo, por ejemplo? O vamos a ver otros versículos más de por qué ellos no toman en cuenta estos versículos que nos muestran una Trinidad tan clara. Estas sectas a nivel histórico surgen en el siglo III, dicen los estudiosos, en una doctrina que arrancó llamada el arrianismo, creada por Arrio, sacerdote cristiano, que dice que cuando Jesús habla en el versículo, cuando dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, esta persona, este sacerdote de la Iglesia Católico Romana, allí tomó esta palabra y la volvió una falsa doctrina en decir que Jesús no es Dios, que Jesús simplemente es una creación, que simplemente es un servidor de Dios, y se levanta una doctrina falsa que conocemos en este momento, ¿sí?, que habla solamente de Jehová. Y van por todas las casas tocando y hablando que la salvación llega a través de Dios y que Jesús simplemente es un servidor. Otros dicen que es un profeta puesto por Dios únicamente y que le merecía el respeto al Padre, pero que Cristo no era Dios porque decía que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Entonces que ahí se mostraba que Jesús tenía que estar sujeto plenamente al Padre, ¿sí?, y que era el Padre el generador de todo. Y aquí empezamos a mirar cómo empiezan a tergiversar la palabra poniendo fundamento de hombre y no inspiración de Dios. Esto es una gran herejía y fue dada en el siglo III. Pero en este mismo siglo, para las personas que de pronto cuando han entrado a estudios bíblicos y les han hecho creer que esta cita bíblica fue así como dicen, y desglosan de una manera que separan a Jesús prácticamente de Dios, porque aquí todo es Dios, el único que nos da la salvación. De este mismo modo, en este siglo, viene uno que enseña en Roma y enseñó lo opuesto. Aquí viene otra herejía. Y aquí dice que el verdadero Dios era Jesús y que Dios no era sino uno solo, una sola persona que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo cuando se encarnó y vivió como hombre, y cuando vino el día de Pentecostés se manifestó como Espíritu Santo. Decía que no eran 3 personas, sino que era una sola persona que era Dios, que se manifestaba simplemente como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo cuando se encarnó y como Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, pero era el mismo Dios. Y esto es una herejía, porque decía que estas 3 personas eran una sola, que era Dios. En el año 365 más o menos, de allí sale el unitarismo. En el año 365 más o menos sale otra herejía,
y es similar al anterior, que dice que para mí, Lina María, es una de las más inmensas herejías dadas por la Iglesia católico-romana, la Iglesia tradicional, que dicen que anexó a la Biblia Mateo 28 del 19 al 20, que fue la Iglesia católico-romana en el año 365 que anexó esta palabra a través de un sacerdote, donde dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Y es aquí donde les enseñan a los unitarios, cuando comienzan a ir y a ver el estudio bíblico, que ese versículo no fue inspirado por Dios, sino que fue puesto por la Iglesia católico-romana, y que desde allí empezó el bautizo, no en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto se dio en el concilio de Nicea, que tiene para unas personas infortunadamente validez. Para mí no tiene ninguna validez, porque es inspirada no fue, dicen que fue puesta por un hombre cuando ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y infortunadamente tenían que creer que solamente es Jesús. Entonces usted me dirá: bueno, Lina, todo esto se dio en ese concilio. El uno dice que Jesús se tenía que someter a Dios, entonces que todo era Dios y que nos salvamos prácticamente por Dios, porque la voluntad debe ser la de Dios, y de ahí surgieron los testigos de Jehová. Los otros dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es solamente Dios, solamente que se manifestó en el Antiguo Testamento, solo Dios, como Dios Padre en el Antiguo Testamento, que después en el Nuevo Testamento, cuando se hizo hombre, se manifestó como solo Jesús, y en el tiempo de Pentecostés como solo el Espíritu Santo. Y de allí sale lo que es el que son supuestamente un Dios con 3 cabezas. Y después viene un sacerdote en el 325 que dice que el versículo de Mateo 28, 19 y 20 del bautizo a través de la Trinidad fue anexado por la Iglesia Católica en este tiempo, católico-romana. Y aquí viene a gestarse la doctrina de la Trinidad. Entonces los unitarios no creen porque esto fue anexado por la Iglesia, es lo que dicen. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto, Lina? Pues mucho antes de que este sacerdote en el año 325 en este concilio dijera eso, ya había nombres de la Iglesia católico-romana que bautizaban, incluyendo la Trinidad, como Tertuliano en el año 196 después de Cristo, Clemente, Justino, Cipriano en el año 200. Entonces, ¿cómo van a venir a decir que este versículo lo agregó la Iglesia católico-romana en el año 325 después de Cristo, cuando todos esos sacerdotes de la misma Iglesia ya hablaban de la Trinidad, ya bautizaban en el nombre de la Trinidad? Estoy hablando a nivel histórico. Entonces vemos cómo la misma historia de ellos se puede contradecir, y vemos que no es verdad, que Mateo 28, 19 al 20 ya había sido escrito por Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Esa palabra de ese bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no salió de ningún sacerdote, ya estaba escrita después de Cristo, y fue escrita por Mateo, inspirado por Dios mismo. Eso tumba esta teoría o esta doctrina falsa que le hacen creer a las personas. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento a nivel histórico también, y vamos a mirar, porque el Nuevo Testamento la gente dirá: bueno, pero es que sí, hablan de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿qué dice entonces? Porque es que todo debe ser clarito. En Isaías 6, del 1 al 3, nos encontramos un profeta de los que más me apasionan por su entrega a Dios, y es el profeta Isaías. Porque Isaías tuvo un encuentro maravilloso con Dios.
Y comienza diciendo Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto!, está diciendo Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo creo que hoy, más que tiempos atrás, necesitamos tener clara la dirección de Dios. ¿Hacia dónde vamos realmente? ¿Quién es el Dios verdadero? Tener clara la doctrina. Porque infortunadamente he visto pastores que estaban en sana doctrina irse a una doctrina llamada el progresismo, irse a otras doctrinas donde no necesitan hacer un proceso, por ejemplo, de sanidad interior. Bueno, no podemos seguir la dirección de cualquier Dios, ni de cualquier Dios, ni de dioses. Dios es el único Dios verdadero y no hay muchos dioses, pero sí hay dioses que poseen muchos nombres, y muchas personas les he escuchado decir: no, es que no importa en quién cree usted. Vea, Lina, si usted cree en Buda, en Alá, en Jehová, si usted cree en en aquel, en el Krishna, eso no importa. Lo importante es que usted crea en alguien y que tenga fe, y se va a dar cuenta que va a tener una vida diferente. Pero como aquí no estamos apoyándonos por emociones, sino apoyándonos bíblicamente de cuántos dioses verdaderos hay según la palabra de Dios, falsos muchos. En la palabra encontramos a Baal, dioses falsos, ¿cierto? Falsos muchos. Verdadero uno, porque las cosas que nos enseñan fuera de la palabra, aunque suene parecido, no son lo mismo. Vuelvo y lo repito. Dios solamente uno, porque las cosas que nos enseñan fuera de la palabra, aunque suene parecido, no son lo mismo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ojo con esto. Por eso es muy importante tener claro cuál es nuestro Dios verdadero. Por eso les digo, ojo. Como dicen por ahí, hay muchos caminos que al hombre les parece perfecto, pero al final es camino de muerte. En la palabra de Isaías 6 vemos un hombre el cual, ¿qué estaba sucediendo? Metámonos en la historia. Isaías vivía en la nación y resulta que la nación estaba en crisis. Isaías tenía su confianza total en el rey Uzías. Pero, oh sorpresa, el rey se murió. ¿Para dónde se fue Isaías? Se fue para el templo de Dios. Y en el templo de Dios tuvo un encuentro real con el Dios verdadero, con el Dios de las Escrituras, con el Dios de la Biblia. Tuvo un encuentro con la gloria y la majestad del verdadero Dios. Según la palabra, el único Dios verdadero es el Dios Trino. Él es el Dios que vio Isaías. Y en el capítulo 6, verso 8, se escucha la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice: envíame a mí, dijo Isaías. Es difícil de comprender a un Dios trino. Claro, ¿quién va a decir que es fácil comprender la Trinidad si se entiende por fe? Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Por eso es la confusión de muchas sectas, de muchos lugares que ven un versículo pero no ven el contexto de la palabra de Dios. Los unitarios, ellos no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová, ellos no creen en la Trinidad. Ni los mormones ni los judíos aceptan la Trinidad. Y esto es un error doctrinal. Los musulmanes no creen en la Trinidad. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque esto se convierte en una piedra de tropiezo para muchos
Es más, muchos creyentes ignoran la doctrina del Dios Trino. Ahora, preguntémosle a un creyente que llegue a la iglesia, por ejemplo, y digámosle así, lo saludamos y todo, ¿quién es para ti la Trinidad? Y te va a decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si lo vemos desde ese contexto, pues uno diría, pues, como que tiene la idea, ¿cierto? Pero así no es. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No quiere decir que adoramos a tres dioses, no, adoramos a un Dios que se revela en tres personas. Ahora, muchos creen que esto solamente se ve en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento, y esto es un error, porque la Biblia es completa. Y en el Antiguo Testamento habla de la naturaleza trinitaria de Dios. En Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí están los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí la palabra Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios. Esa palabra Dios significa Elohim, que quiere decir palabra plural en naturaleza. Aquí Dios está hablando a nivel plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Elohim. Aquí este versículo es donde viene a traer también confusión en las sectas, que es Deuteronomio 6:4, cuando dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es aquí donde los judíos no creen en el Dios Trino. Aquí es la piedrita de tropiezo para los judíos, la piedrita de tropiezo para los unitaristas, ¿sí? Es aquí donde no creen que es un Dios trino y no aceptan la Trinidad. Ahora, en esta parte de este versículo de Deuteronomio 6, la prueba está en que la palabra uno es traducida como eka, pero no es uno singular, sino colectivo. Como cuando decimos en el matrimonio una sola carne, esa una es eka, porque esa eka es esposo y esposa, ¿sí? No es una palabra singular, sino plural. Versículos que respaldan esto, Génesis 2:24, y serán una sola carne. ¿De quién está hablando Dios? Del matrimonio. En el matrimonio son uno, pero con la palabra eka, ese uno es plural, quiere decir esposo y esposa, son dos, aunque para Dios es uno. Gran misterio es este, dice el apóstol Pablo. Es como decir un racimo de uvas, pero es que resulta que un racimo de uvas tiene muchas uvas. Como decir una nación, pero es que una nación tiene muchas ciudades. Uno de eka es plural, así es nuestro Jehová, nuestro Dios, uno es. Un solo Dios revelado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es la explicación del Antiguo Testamento y también a nivel histórico. Ahora vámonos al Nuevo Testamento y tenemos el versículo de primera de Juan 5:7, que más claro, como se dice, no canta un gallo. Dice allí Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Aquí no dice uno que habla por tres, no, aquí dice tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, eka en tres. ¿En tres qué? En tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero unidos en la divinidad de Dios, no un Dios de tres cabezas, no, un Dios trino. ¿A quien dirigía, por ejemplo, Jesús la oración siempre? Al Padre. Si no fueran distintos en sus atributos, pues entonces no tendría sentido que Jesús se arrodillara a orarle al Padre, porque Jesús es Dios, entonces ¿para qué se va a arrodillar a orarle al Padre? En el momento que muere Jesús, por ejemplo, ¿cómo clama? Elí, Elí, que quiere decir Elohim. Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim es Dios plural. Padre, Espíritu Santo, ¿por qué me han abandonado? Jesús se sintió completamente solo. Y si
eso no nos da, miremos entonces Romanos 8, donde nos muestra que Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio de él. Ahí están los tres. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En mí. Ahí están los tres. Recuerde que no es para traer controversia, sino para aclarar tanto lo que dice el Antiguo Testamento para quienes solamente creen en que Jehová es el que salva, en que soy salvo por los 10 mandamientos, en que yo solo creo en el Pentateuco, ¿cierto? Y desechan la obra de Cristo en la cruz, como para aquellos que creen solo en Jesús o solo en Dios y desechan lo hecho por Dios revelado en tres personas con atributos diferentes. Espero que esto de verdad les haya quedado claro y les voy a dar el ejemplo ahora sí mucho más claro. Un huevo, por ejemplo, supongamos que un huevo es el Padre. El Padre. En ese huevo hay tres cosas indispensables, ¿sí? Es un solo huevo. Pero al romper el huevo hay tres cosas indispensables, que es la cáscara, la clara y la yema. Digamos que la cáscara es el Padre que cubre todo. La yema es Jesús, que es lo más nutritivo que tiene en ese momento el huevo. Y la clara es el Espíritu Santo. Y los tres con sus atributos están en una sola divinidad que es Dios. Y mire que los tres son distintos. La cáscara no es igual a la yema ni igual a la clara. O como el agua. El agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua sólida puede ser un estado del agua. ¿Quién va a decir que el agua sólida no es agua? Claro que sí. El agua líquida es la que tomamos a diario. Y el agua gaseosa es la que se forma arriba para que después caiga agua. El hielo es agua sólida, líquida, gaseosa, y todas tres son el agua, pero son distintas. El hielo no es igual al agua líquida ni es igual a la gaseosa, ¿cierto que no? Pero todas penden del agua. Gran misterio es este, dice el apóstol Pablo. De verdad espero que tanto la explicación histórica que se da a través de las cartas de Lina, que el Señor me mostró, estuve estudiando este tema por 2 semanas para hacerlo lo más sencillo posible, porque es un tema que no es fácil de entender. Como les decía, esto se entiende es por la fe que Dios nos da. Por eso tenemos que decirle a Dios cada día: aumentanos la fe, Señor. Comprobar tanto que el Antiguo y el Nuevo Testamento no mienten, que la palabra es real, que ninguna iglesia ha anexado ningún versículo a la Biblia inspirada por Dios. La única Biblia que tiene 10 libros inspirados por hombres que no son inspirados por Dios son los 10 libros deuterocanónicos que escribió la Iglesia Católico Romana. La parte de revelación en los testigos de Jehová han adulterado algunas de los versículos. Recuerde que no solamente yo me tengo que quedar con un texto, yo tengo que mirar los contextos. El contexto y la palabra es completa, no se puede contradecir. Y mira que aquí no hemos contradicho nada. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encajan en esta misma explicación. Encajan perfectamente porque Dios no se equivoca. Así que espero de verdad haya sido de bendición. Por ahí me llegó una carta donde explicara también cómo entonces se deben vestir las personas para ir al templo. Se los voy a explicar, no hay ningún problema. Se puede hacer a nivel bíblico, por supuesto que sí se puede hacer. Tengo otra pendiente de alguien que me dice que está yendo a un lugar pero que nunca le hablan del pecado, que el diablo no existe, que el infierno menos. Entonces
Son cosas que si no se tocan y si no sabemos, la pregunta es, si yo no tengo a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador para ir a una eternidad con Él, ¿hacia dónde voy si me muero? Si nadie me ha explicado qué es el infierno, por ejemplo. Alguna vez hice un programa que lo pueden buscar ahí en YouTube y es ¿a dónde voy después de morir? Lo hice con mi esposo, pero se los voy a explicar en esta nueva carta de una manera más individual sobre el pecado, lo que es el infierno, que a muchas personas les inquieta eso, más con todo lo que está sucediendo. Y por ahí me decían, Lina, ¿será que Jesús viene pronto? Yo creería que sí, el día, la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo de Dios. Pero creería que gran palabra profética que está escrita ya se ha cumplido, ya se está empezando a construir el muro, la iglesia, el templo en Jerusalén, que es una de las últimas palabras proféticas. Se está predicando el evangelio, se está levantando la apostasía de una manera increíble, personas que niegan a Dios, que conocían al Dios verdadero y ahora han dicho que Dios los ha abandonado, que no entiendo por qué Dios nos ha abandonado cuando Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción y que Él ha vencido al mundo. Todo lo que está sucediendo trae aflicción, claro. Trae temor, puede causar temor, somos humanos. Pero una cosa les aseguro y les digo, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mismo Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Quiere decir que Jesús está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Por muy dura que sea la situación, Dios sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros. Les invito a que se suscriban, le den suscribir, le den like a este video si ha sido de bendición para sus vidas, lo compartan a otras personas que tienen esta duda del unitarismo y de los testigos de Jehová, de todo eso. Les recuerdo que mi intención no es ser piedra de tropiezo, sino al contrario, si no se habla la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, eso sí sería para ellos tener una piedra de tropiezo. Creer en cosas que no son verdad, como decir que una iglesia metió un versículo tan importante como lo es Mateo 28, cuando no es verdad, porque ese versículo sí fue inspirado por Dios a través de Mateo y fue escrito para bendición de nosotros. Entonces, no nos quedemos ni nos juzguemos, no. Leamos la palabra, el contexto de la palabra y miremos que tanto Antiguo como Nuevo Testamento se complementan y que Dios nunca se va a contradecir, al contrario, Dios siempre nos va a mostrar la verdad. ¿A través de quién? De su precioso Espíritu Santo, que es el que nos lleva toda la verdad, el que nos muestra las cosas, el que nos enseña y, como dijo Jesús, el Consolador. Tercera persona de la Trinidad. El mismo Jesús nos lo demostró en la palabra. Cuando dijo, yo me iré, pero rogaré al Padre, ahí van los dos, que os envíe el Consolador. Ahí están los tres. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando el Verbo es Jesús, Mateo también está muy clara esa palabra. Entonces, un abrazo grandísimo para todos. Espero les haya quedado claro. Si tenían de pronto alguna confusión con esta doctrina y Dios ha abierto los ojos del entendimiento, te invito a que te puedas congregar en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia trinitaria, en una iglesia bibliocéntrica, en una iglesia cristocéntrica, porque es necesario. La gente dice, no, yo solamente necesito leer la Biblia y nada más. No. La palabra de Dios en Hebreos 10 es muy clara cuando dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas cuando el día del Señor está cerca. Y si el día del Señor está cerca, desde que se escribió, ¿cuánto más lo vamos a decir ahora que ya no hay terremotos tan separados? La semana pasada tembló en Turquía y en Siria, hoy tembló en Tailandia, hace 15 días creo tembló en Los Ángeles y está temblando
en unas diferencias muy cortas de tiempo. Quiere decir que los tiempos se están acelerando. Los científicos los científicos chinos sacaron en una revista un estudio donde ellos están viendo que el núcleo de la Tierra se paró, dicen ellos, ¿no? Que el núcleo se está deteniendo y por eso los días están pasando más rápido, aunque para nosotros el reloj sigue marcando 24 horas, pero yo no sé si usted hace una cosa y mira el reloj y ya es tarde, ya es noche. No sé qué está pasando. Según los científicos, ellos aseguran que los tiempos se están acortando más. Creería que sí, porque está escrito, los tiempos se acortarán, dice la misma palabra. Vendrán terremotos, están seguidos, constantes, vendrán pestes. Ya por ahí la Organización Mundial de la Salud habló como de 9. Vendrán destrucciones, vendrán hambrunas, vendrán guerras. Eso ni decir qué está pasando con Rusia y Ucrania, Estados Unidos y China. Esto está una locura, pero lo único que yo les puedo asegurar es que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que tenemos que creer en cada una de sus promesas, de su palabra, que Él vendrá por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, la segunda venida. Tenemos que orar por el pueblo de Dios, por Israel, para que ellos entiendan esta verdad tan grande, que Jesucristo ya vino por primera vez y viene por segunda vez. Oremos por la tierra de nuestro Señor, por Israel. El que ora por Israel tiene bendición, pero no lo hagamos por una bendición, hagamos oración por Israel, porque es la tierra de nuestro Dios. Es la tierra que recorrió Jesús, es la tierra donde nació Jesús, es la tierra amada del Señor. Por misericordia nosotros fuimos injertados a esa tierra, digámoslo así, a los judíos. Ellos son el pueblo de Dios y nosotros somos adoptados como griegos, dice Pablo. Por eso nosotros, al ser adoptados, podemos decir Abba Padre. El Señor nos ha adoptado, Juan 1:12, y nos da el privilegio de creer y de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué no le dice, Señor Jesús, yo te recibo esta tarde como mi Señor y Salvador? He escuchado tu palabra, he entendido que tú eres uno solo, pero que eres el verdadero Dios trino. Te pido, Jesús, que entres a mi vida y me salves. Te pido, Espíritu Santo, que como me enseñaste hoy, me lleves a toda la verdad, me enseñes la palabra para que pueda caminar en ella. Y te pido, Padre Santo, que puedas perdonar también todos mis pecados. Y gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar en mi vida, por hoy ser templo del Espíritu Santo y por caminar de la manera correcta en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la próxima semana, queriendo Dios, estaré hablando sobre el pecado, el infierno. Y dentro de 15 días, la otra carta que me escribieron sobre el vestuario, no solamente para hombres, sino también para mujeres. No se angustien por cosas que no tienen tanto sentido y detenernos en esas cosas. Hay cosas más importantes, y es caminar en la sana doctrina e ir y ganar almas, que es lo que tenemos que hacer en este tiempo. No podemos quedarnos callados. Tenemos que ganar almas, salir, compartir a quien podamos ayudar, orar por las personas. No dejemos de orar por las personas que están enfermas, que tienen dificultades, hogares destruidos, jóvenes en adicción, cantidad de cosas que están pasando. No dejemos de orar por el mundo. Esa debe ser nuestra labor diaria. Un abrazo gigante, Dios les bendiga y chao.